Muy buenas, hermanos. Dios los bendiga. Hemos estado ayunando y orando durante una semana, pidiéndole a Dios dirección para poder enfrentar la crisis que vivimos en este país. Hoy quiero hablarte de las estrategias de guerra que tenemos que tener frente al coronavirus, tanto como iglesia en hacer la gran comisión, como en el cuidado de los hermanos que forman parte de la congregación. Hoy queremos abordar este tema muy interesante. ¿Cómo debemos prepararnos para enfrentar tanto la crisis del COVID como la limitación para la evangelización y la hambruna que se avecina? Yo quiero dar algunas pautas, qué es lo más aconsejable que debemos de hacer. Y quiero partir de una enseñanza del mismo Jesucristo. Este es el tema de hoy. Vamos a entrar a fondo en estrategias de guerra. ¿Cuáles son las estrategias de guerra? Bueno, el Señor Jesús en su palabra nos dejó de forma clara una enseñanza. ¿Qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? O sea, Jesús te está hablando de calcular la capacidad de nuestro enemigo para enfrentarnos a él. Y si no puedes, porque es superior a tu recurso, a tu capacidad, a tus fuerzas, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. En otra palabra, hay que elaborar una estrategia para bregar con nuestro enemigo. ¿Sí? Y la pregunta que yo os hago en este día, ¿cuál es nuestro enemigo? Bueno, es la pandemia, el COVID-19, que nos tiene en el colapso no solamente de salud y emocional, sino también económico e incluso espiritual. Esto nos lleva a cambiar toda nuestra forma de actuar como iglesia y toda nuestra forma de ser como persona. Y es ahí donde quiero analizar las 3 estrategias militares para enfrentar a un enemigo. Yo quiero que entremos en ello detenidamente. Jesús nos plantea que hay que estudiar al enemigo antes de enfrentarnos a él. El primer tipo de guerra que encontramos en la historia es la guerra de frente a frente. En la época antigua, ¿verdad? Se peleaba cuerpo a cuerpo. Y el enemigo era real. Un ejército se lanzaba contra otro ejército. Y había una lucha directa y se mataban unos a otros hasta que el más poderoso venciera. Por lo general, el más poderoso es el que más gente tenía. Estas guerras de frente a frente dejaban muchos muertos y casi siempre una parte se replegaba y huía cuando el contrario era más poderoso. ¿Qué tiene que ver esto con el COVID-19 y la situación que vivimos actualmente? En la lucha contra el COVID-19 no podemos enfrentarnos con él frente a frente porque está oculto, porque su poder es latente y escondido. Y cuando estamos en un grupo, él se hace poderoso y tristemente se infiltra en nuestros cuerpos, causando la muerte o la enfermedad. Como en las guerras antiguas, ya que tenemos toda la de perder cuando nos enfrentamos al virus frente a frente sin cuidarnos, el contagio es seguro y terminaremos con una gran mortandad, por lo cual la estrategia de enfrentarnos a él como que no pasa nada en frente a frente no es viable debido a la situación actual que vive la humanidad. La segunda estrategia es acuartelarnos, enterrarnos dentro de una fortaleza, refugiarnos dentro de un muro. La estrategia de estar acuartelados o encerrados en un espacio, construyendo murallas y fortalezas que nos aíslen del enemigo exterior, o haciendo barricadas para evitar que el enemigo entre con nosotros, es una técnica
que muchas veces no da resultado. Esta técnica tiene sus riesgos, fíjense bien, como es, por ejemplo, el que nos bloquee la entrada de alimentos y otros suministros, y entonces no sucumbimos al enemigo, sucumbimos al hambre y a la enfermedad. Esto nos lleva a analizar una historia bíblica muy antigua, la historia de la caída de Masada. ¿Qué era Masada? Una fortaleza o resistencia judía al cual los romanos no podían acceder porque estaba en alto. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Un asedio con las tropas, la cercaron y no le permitieron entrar alimentos, los confinaron y no entraban sus ministros. Por lo que todos los que estaban dentro de Masada tuvieron que rendirse por el hambre y la falta de insumo. Otros dicen que huyeron y otros que se suicidaron. Pero el confinamiento los llevó a ser conquistados por los romanos. Y este es el riesgo que nos ocurre cuando nosotros nos encerramos por miedo a lo que hay afuera y entonces el temor y el hambre nos mata y nos vemos obligados a salir y no sabemos que afuera nos está acechando el enemigo. Esto es semejante a esas medidas de confinamiento en las casas que se ha proclamado en algunos países para evitar que el coronavirus nos mate. Entonces, claro, si nos encerramos en nuestra casa sin poder salir, trabajar y ganar el sustento, ya que el 70% de la población vive del diario vivir, moriremos de hambre. Y entonces nos veremos obligados a salir y siempre estaremos en riesgo del contagio, porque el mismo seguirá presente todo el tiempo. Ahora bien, estas dos estrategias, la estrategia de enfrentarnos directamente y convivir como que no pasa nada, es un riesgo, como la estrategia de encerrarnos y aislarnos para que el enemigo no nos alcance, nos va a matar de hambre y vamos a sucumbir. Entonces la pregunta que hago es, ¿qué debemos de hacer para enfrentarnos a esta pandemia y a las limitaciones que nos impone? ¿Cómo enfrentar la realidad en estos momentos? Bueno, veamos. Vamos a la tercera estrategia, la guerra de guerrilla. ¿Sí? La guerra de guerrilla es el método por el cual los grupos menos poderosos han triunfado en los últimos tiempos. Cuando un pueblo tiene que enfrentarse a un enemigo que es más poderoso. Pero entonces desarrolla una técnica que consiste en estar apercibido y escondido y movernos sigilosamente, no agrupándonos ni permitiendo que el enemigo nos localice fácilmente. Esta técnica les permitió a los vietnamitas del norte vencer al poderoso ejército de los Estados Unidos. Ellos establecieron la estrategia de la guerra de guerrilla e implementaron una lucha contra su enemigo derrotándolo. Igualmente tenemos que implementar la misma estrategia con el coronavirus, la cual consiste en no amontonarnos, movernos con sigilo y estudiar los movimientos de nuestros enemigos para no permitir que ese enemigo que es invisible se adueñe de nosotros. ¿Cómo interpretar esta metodología de guerra de guerrilla en nuestro diario vivir frente al coronavirus y en el trabajo evangelístico? Esta metodología nos lleva a observar una estrategia frente a un enemigo sutil y poderoso y conocido en parte porque sabemos cómo trabaja en nuestra salud. Es por ello que debemos seguir las medidas de bioseguridad muy semejantes a las técnicas de guerra de guerrilla. ¿Cómo es esto? Pues esquivándolo, con una estrategia bien definida, las técnicas de actuación y camuflaje, no estar en grupo, mantener la distancia, evitar que no nos detecte, por lo cual debemos andar no en grupo,
y movernos muy esparcido, lo que llamamos distancia social, y sigilosamente. Y ahí tenemos que desarrollar táctica que no dé lugar a que el enemigo nos descubra y nos invada usando mascarilla. Qué interesante, ¿verdad? Esta técnica, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante. ¿Qué estrategia debemos de adoptar frente a este enemigo llamado coronavirus? Usted escoja la que más práctica y viable sea frente a sus amenazas. No podemos enfrentarnos en grupo, ni tampoco podemos quedarnos encerrados por miedo a morir, porque moriremos entonces de hambre. La única estrategia viable es desarrollar la táctica de guerra de guerrilla, o sea, evitando el aglomeramiento y moviéndonos sigilosamente, siguiendo la medida de bioseguridad. No hay otra forma de poder vencer al enemigo. La astucia, el cuidado, la protección. De manera que no podemos vivir toda la vida temiéndole a un virus que está en todas partes. Simplemente tenemos que aprender a evadirlo, a no darle lugar y a mantener todas las normas que pueden evitar que este enemigo nos invada. Y son reglas muy sencillas. Higiene, lavarse las manos. Usar mascarilla, mantener la distancia y evitar los aglomeramientos de personas. Si llegáramos a congregarnos como iglesia, hacerlo al aire libre, manteniendo la distancia por familias, usando mascarilla, evitando el saludo y adoptar la costumbre japonesa. Sabe que los japoneses ni se abrazan ni se besan, sino que hacen una reverencia y así pues se saludan. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Y tenemos que seguir haciendo la obra del Señor mientras que el día dura. ¿Por qué? Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Así que no nos acobardemos porque nos baja la defensa. No vivamos aislados y temerosos. Usemos tácticas de guerrilla. Actuemos con sigilo. No busquemos andar en grupo. Mantengamos la distancia. Tapémonos la boca y elaboremos todos los consejos que nos han dado. Y concluyo con algo que ya dije en un artículo anterior. Estamos en guerra contra un enemigo invisible que nos quiere destruir, pero confiamos en el poder del Señor. Confiamos en la sabiduría y el discernimiento para tomar toda la armadura de Dios y resistir en el día malo, sabiendo que cuando haya acabado todo, estaremos firmes en el Señor. Así que, hermano, obedezca la ley de higiene. Al fin y al cabo, Dios fue el que la estableció en el Pentateuco. Mantengamos la distancia, usemos el sigilo, no nos agrupemos, midamos nuestros movimientos, a dónde vamos, con quién andamos, a quién recibimos. Y cuando tengamos que congregarnos como iglesia, evite el saludo por ahora. Esperemos que pase este enemigo, porque tarde o temprano lo vamos a derrotar. Pero eso no lo vamos a lograr si no seguimos una estrategia que sea acorde y semejante a la guerra de guerrilla. Camuflarnos, escondernos y movernos con sigilo, no andando en grupo y conociendo muy bien cómo se mueve aquel que nos quiere destruir. Dios nos guarde, Dios nos dirija, Dios nos ayude. Y vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría en estos momentos críticos que vivimos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta semana de oración y de ayuno, porque nos hemos puesto a tus pies para poder enfrentar, oh Dios, un enemigo invisible que nos asedia y poder usar toda la sabiduría y todo el conocimiento para no darle lugar
que nos invada, que nos acorrale, que nos confine, que nos aísle y que nos dé temor. Ayúdanos a confiar en ti y a saber que si obedecemos las normas establecidas de higiene y tu palabra, tú también nos guardará de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, por habernos acompañado. Dios te bendiga. Y acuérdate, desarrollemos la estrategia de guerra de guerrilla. No dejemos que el enemigo descubra dónde andamos. Movámonos con cautela y sigilo, porque el hombre avisado, el hombre listo, ve el peligro y se aparta, como dice Proverbio. Dios le bendiga.